Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Huella Guitar. Los amantes del rock y del metal seguimos lamiéndonos las heridas por la ausencia por la marcha del gran Ozzy Osbourne. Sin duda deja atrás un legado increíble de música durante décadas, tanto en Black Sabbath como en su banda en solitario. Los guitarristas en particular creo le deberíamos estar muy agradecidos, ya que cada vez que escuchabas un disco nuevo de Ozzy, pues sabías que no solo ibas a recibir grandes canciones, sino también una gran lección de guitarra. Y es que si algo tuvo Ozzy Osbourne fue un grandísimo ojo para elegir al guitarrista idóneo en el momento adecuado. Guitarristas que no eran muy populares se convirtieron a su lado junto a su voz en guitarristas míticos y héroes de las 6 cuerdas. Seguramente esto fue lo que hizo también que su carrera, su trayectoria discográfica fuera mucho más longeva, dada la importancia que tiene la guitarra en el mundo del rock. Repasamos la carrera de Ozzy a través de sus guitarristas, al menos de sus 3 guitarristas más importantes. En 3 vídeos consecutivos empezamos el de hoy con el mítico Randy Rhoads, que ya se estará marcando seguramente una jam con su jefe allá arriba. Veremos por qué fue tan importante su manera de tocar para adecuar la música de Ozzy a los tiempos que se vivían entonces. También algunas cosas interesantes como cómo fue su audición y por qué Ozzy no le dejaba utilizar la pastilla de graves. Vamos a verlo. Sobre la audición que hizo Randy Rhoads para Ozzy Osbourne, pues se han hablado de muchas historias, ¿no? Algunas de ellas seguramente muy mitificadas. La más extendida es que Ozzy Osbourne, en pleno estupor alcohólico, se quedó dormido en el estudio donde Randy Rhoads pues iba a hacer la prueba, ¿no? Y estando calentando, Ozzy Osbourne se despertó y al escuchar esos ejercicios se quedó tan alucinado que directamente le contrató, ¿no? Hay que recordar que Ozzy tenía la costumbre también de a los músicos en aquella época que conocía ofrecerles algo de coca para ver si estos aceptaban o no. En el caso que estos aceptaran, pues les rechazaba directamente porque no quería de alguna manera que siguieran sus pasos, ¿no? Algo bastante curioso. Puedes ver un vídeo que hicimos hace tiempo sobre las audiciones de los guitarristas de Ozzy y cada una es más llamativa que la anterior, ¿no? No te vas a aburrir desde luego. Pero no deja de ser, como digo, también llamativo esa manera de elegir al que luego sería una figura de la guitarra, ¿no? De esta manera tan curiosa que simplemente pues calentando en un estudio. Hay que recordar que Randy Rhoads no era un guitarrista todavía muy popular, había grabado 2 discos con Quiet Riot con no mucha, digamos, repercusión. Hasta el propio cantante de Quiet Riot, Kevin DuBrown, le recomendó, dio sus bendiciones para que hiciera la prueba con Ozzy Osbourne, ya que sabía, pues eso, que era una gran oportunidad para entonces su guitarrista y también amigo. Lo cierto es que Randy Rhoads modificó ese sonido que traía Ozzy Osbourne con Black Sabbath, ¿no? Atrás iban a quedar esos riffs, digamos, más doom, más pesados, para un sonido pues mucho más ágil y dinámico que entroncaba con lo que entonces estaba empezando a dominar en el rock, que era el llamado heavy metal, un sonido desde luego poderoso y también más ágil, quizá más técnico de lo que a lo que Randy Rhoads desde luego puso su impronta e hizo eso, que esa música de Ozzy pues se adecuara en esos 2 primeros discos, Blizzard of Ozz y Diary of a Madman, que recordemos se grabaron al mismo tiempo, aunque saldrían en años distintos. I Don't Know, Crazy Train o este Over the Mountain demostraban pues un sonido más ágil, más acorde con los tiempos y desde luego Randy Rhoads iba a ser, digamos, el protagonista, así como leer también en un tipo de arreglos que luego, digamos, se impondrían en el sonido Ozzy Osbourne, tanto con Jake Lee como con Zakk Wylde o cualquiera de sus guitarristas. Es el uso de esos arreglos, esos fills de los que Randy Rhoads pues era todo un maestro, ¿no? Es decir, estar tocando un riff a modo de como hacen los bluesman como respuesta a las estrofas y meter esos arreglos que hacía pues a grandísima velocidad y que, como digo, se convirtieron en todo un sello del sonido Osbourne. Sin duda otro de los puntos fuertes en el estilo de Randy Rhoads que impregnó la música de Ozzy fue esa querencia clásica que tenía, seguramente debido a esa pasión por la guitarra clásica. Como seguramente sabréis, su madre tenía una academia en la que Randy Rhoads llegó a impartir durante un tiempo clases de guitarra española y era un auténtico fan de este estilo. Parece ser que en la gira con Ozzy pues buscaba siempre a través del listín telefónico algún profesor para poder
para poder dar clases en cada ciudad a la que iba, ¿no? El propio Ozzy pareció enfadarse con él cuando Randy Rhoads le dijo que después del segundo disco quería abandonar todo este circo que era el rock and roll y dedicarse a la guitarra clásica, ¿no? Como digo, no le sentó nada bien a Ozzy, pero esa querencia clásica pues se demuestra en todas estas canciones, ¿no? Especialmente, por ejemplo, los solos en esos arpegios disminuidos que suenan tanto al barroco de Steal Away, esas triadas de Flying High Again, o por qué no ese fantástico solo que aparece en Revelation. Sin duda otro de los fuertes de Randy Rhoads era que tenía grandísima técnica para tocar cuando había que tocar rápido, pero siempre su fraseo era muy melódico. Puedes escuchar en todas esas versiones que hay de su manera de tocar el solo de Mr. Crowley, donde ves cómo cambia esas líneas de legato, siempre acabando la nota correcta, pero tocadas de maneras distintas y siempre con un gusto impresionante, ¿no? Algo muy difícil de hacer, sobre todo esa técnica de legato tan pulcra que tenía y que le hacía, pues eso, sonar, como digo, técnico cuando había que hacerlo, pero siempre conservando esa melodía. Su manera de grabar los solos era bastante llamativa también, ya que los grababa tres veces, uno lo metía por un canal, otro por el opuesto y otro por el centro, con lo cual quedaba ese sonido, digamos, de una guitarra, pues tocada tres veces, un sonido con mucho más peso, y hay que hacerlo muy bien para que no se note, pues eso, que hay esas diferencias que puede haber de métricas o de notas pues erróneamente tocadas, ¿no? Curiosamente Ozzy no le dejaba, como pasaría con los guitarristas posteriores en sus filas, ¿no? No les dejaba utilizar la pastilla de graves, ya que decía Ozzy que le sonaba mucho a blues y por eso escuchamos pues todos los solos de su carrera tocados con la pastilla de agudos, ¿no? Algo que nos llama la atención a los guitarristas y que te hace pensar cómo hubieran sonado algunos de estos solos pues combinando ambas pastillas. Es curioso cómo este contenido quizá más melódico y temas en tono mayor que no hubieran sonado muy allá en Black Sabbath, como Crazy Train, No More Movies o Steal Away, Randy Rhoads supo mantener esa mística en otros temas, ese sonido más oscuro, pues ideal para el estilo de Ozzy Osbourne, ¿no? Canciones como por ejemplo el propio Revelation, Diary of a Madman y por supuesto ese grandísimo riff que está en Believer. Pues hasta aquí este vídeo, amigos, donde repasamos esa increíble química que hubo entre Ozzy Osbourne y Randy Rhoads, con esos dos grandísimos discos, Blizzard of Ozz, Diary of a Madman. En el siguiente vídeo pasaremos a ver pues otro de los que seguramente ha sido los guitarristas más importantes que pasaron por sus filas. Nos referimos, por supuesto, a Jake Lee. Nos vemos en el siguiente vídeo, no nos faltéis. Gracias.